superar esa primera etapa de guerra espiritual. La mente es lo que hace que muchos creyentes se devuelvan. Es un asunto dimensional. Yo te creé en una dimensión y cuando yo venía al huerto yo me comunicaba contigo en esa dimensión, pero cuando tú caíste de esa dimensión yo te vine buscando en esa dimensión y no te encontré. Porque muchas veces Dios no encuentra a la iglesia porque en la dimensión en la que Dios creó la iglesia no está. Satanás es un ilegal y los demonios también, porque ellos no pertenecen a esta esfera. Y los ángeles que no guardaron su dignidad fueron enviados a prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Cuando tú te sumerges en el espíritu, ya no eres tú que toma la decisión de dónde ir. Hay creyentes que van con el agua a la cintura. Ellos están trabajando en un ministerio, lo están haciendo todavía gobernándose ellos. Llega un momento cuando tú te sumerges en el espíritu que tú te dejas de gobernar. La palabra clave que el creyente ha olvidado es obediencia a la dirección del espíritu. En este contenido estamos dándole continuidad a la serie del Espíritu y yo creo que si estás viendo estos videos están siendo de suma bendición para tu vida. Y hoy vamos a hablar acerca de la guerra espiritual o de los 3 niveles de guerra la cual podemos vivir como creyentes y cómo el Espíritu de Dios nos ayuda en medio de ella. Es necesario que prestes atención a cada uno de los niveles para que puedas entender cómo opera el enemigo, pero también cómo el Espíritu Santo de Dios te dirige para poder vencer en cada una de sus manifestaciones. Y si tenemos con Dios y con nosotros a nuestro maestro querido Ramón Pérez Gil. Maestro, Dios bendiga. Dios bendiga y buenas tardes a esa vasta audiencia. Sí, porque en el otro video me llamó alguien de Dinamarca. Gloria a Dios. Que de hecho está inscrita en el Instituto Bíblico ya. Wow. Sí, damos gracias al Señor que nos permite venir a tratar un tema, por un lado, espinoso, por otro lado, de bendición, realmente. ¿Por qué? Digo espinoso porque hay mucha gente que el concepto de guerra espiritual lo perfila solo desde el concepto de vi un demonio, saltó un demonio por la pared, o hay un principado que me está haciendo la guerra en mi casa. Yo entiendo que a veces hay mucha desinformación realmente. Y si en esta tarde, señores, en el tiempo que estemos tratando aquí, vamos a tratar de condensar un poquito estos 3 campos. Y cuando empecemos a tratar los campos, usted va a decir, pero yo creía que... Está bien, no se preocupe, vamos a hablar de los demonios. Ahora bien, el primer campo de guerra espiritual, y yo traté de buscar de definición la palabra batalla, que es básicamente guerra, y dice que batalla es un enfrentamiento, y generalmente cuando hablamos de batalla es una lucha violenta entre fuerzas organizadas. Ahora, nosotros dice que tenemos una batalla constante, que es la palabra palet, del griego, que significa una lucha cuerpo a cuerpo. Wow. Es como la visión de 2 luchadores greco-romanos o 2 luchadores de sumo, de esos llenotes, gordotes, que ellos pelean chocándose de frente, de pecho. Realmente hay momentos que nuestras batallas son así y muchas veces hay batallas que son internas y otras que vienen del exterior. Ahora, el primer campo de guerra espiritual que podemos tratar para empezar a iluminar lo que es la guerra es el campo de la mente. La mente, pastor. Y entiendo que es uno de los campos más vastos, aunque parece más pequeño, porque se reduce a ti, pero la mente del hombre es un mundo. Wow. Y mire algo, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 19, verso 17, dice que Jesús salió cargando su propia cruz hacia el Gólgota, o el monte de la calavera, como le llamamos tradicionalmente. Y la visión o la idea de una calavera es que Jesús fue crucificado en el tope o en la cima. Y esto implica que Jesús fue crucificado en la cabeza. O sea, al crucificarte en la cabeza implica que hubo una muerte
y la muerte implican separación o cesar de pensamiento, o tus pensamientos, aleluya, rendirlo o someterlo a la vida del Espíritu. Me dijiste del Espíritu y eso es fundamental. Ahora, vamos ahí, por ejemplo, la preparación para una guerra espiritual. Dice que el pensamiento, nosotros tenemos que aprender a esos pensamientos. Ahora, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos cuando nos hablan de guerra espiritual es que nosotros no venimos al Señor como guerreros. ¿Cómo venimos al Señor? Como ovejas. Wow. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, no venimos con características de guerrero, es muy raro. Venimos como ovejas. Entonces, cuando el Señor, inclusive para hablarnos de guerra espiritual, nos trata como niños, porque si nos habla de que cuando yo vengo de este lado voy a encontrar una adversidad que me va a hacer frente, es diferente al mensaje que me dice un evangelista cuando dice, conviértete y todos tus problemas se arreglarán. Y yo le digo a algunos, conviértete y tu problema eterno, la salvación, está arreglada. Pero cuando tú entras de este lado, te encontrarás con un enemigo de frente que te va a hacer la guerra de manera abierta. Entonces, interesante. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 6, Judas tiene un solo capítulo. En el verso 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, dice algunos su posición, fueron enviados a prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. En el libro de Enoc, esos ángeles tienen otra connotación. Eso ahí hay uno. De hecho, en el libro de Enoc dice que esos ángeles tenían la capacidad de producir hijos. Y que esos ángeles eran los que tuvieron relaciones con los hijos de las hijas de los hombres. Y de ahí vinieron los anaquitas. Pero cuando usted se va realmente a una versión bíblica hebrea, la expresión gigante que dice allí no es descendencia de Anac. Dice que fueron hombres que hicieron grandes cosas. Pero ningún ángel literal, señores, produce semen. Y los ángeles dice que ellos no tienen ese tipo de pasión. No. Para operar en esa dimensión tiene que ser por la puerta establecida por el cielo. Y la única puerta es un hombre nacer de una matriz y nacer en este plano físico con las características de un hombre carnal. Por eso, para Jesús tener la gallardía, el valor y el peso de ejecutar la obra que ejecutó, tuvo que nacer por la puerta que es una matriz de una mujer. Satanás es un ilegal. Wow. Aquí. Y los demonios también. Porque ellos no pertenecen a esta esfera. Ellos pertenecen a otro nivel. Por eso él entra y dice, y él toma todo el poder. Ahora, dice que ellos están en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Mira, interesante esto. La oscuridad que habla el libro de Judas no es una oscuridad física. La oscuridad que se refiere allí es una oscuridad moral, espiritual, ausencia de la presencia de Dios, que es obviamente la luz. Y están en esta área de oscuridad. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Ahí empieza el asunto de la guerra. Ahí empieza la guerra. ¿Qué le quiero decir con esto? Miren, en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 35, Jesús le dice a los discípulos, y ellos no lo entendían en ese momento, le dice, cuiden que la luz que en vosotros hay nunca se convierta en tiniebla. O sea, que la luz que yo le estoy transmitiendo a ustedes jamás haya un vestigio de tiniebla. O sea, que en su interior, esto es bien delicado y esto vamos a verlo así al detalle. Si hay tinieblas, es porque hubo algún rastro o rasgo de pecado de alguna especie. Y si hay tinieblas, según está establecido por esta palabra, el enemigo tiene derecho legal de habitar. O sea, entonces, por eso él dice, cuiden que
la luz que en ustedes no haya tiniebla. Y, por ejemplo, analizamos la vida de Pedro y vemos la negación de Pedro desde el concepto de guerra espiritual. Algunos la ven desde otro punto de vista de cobardía y de eso. Pedro no era un hombre cobarde. Dice la historia bíblica que Simón Pedro, cuando iban a tomar a Jesús prisionero, Pedro tomó una espada y le quiso volar la cabeza al guardia. El guardia se agachó y le llevó la oreja. O sea, Simón es el hombre que le dice a Jesús, mira, aunque otros te negaren, yo no te negaré. Jesús le dice, Simón, Simón, hijo de Jonás. Y eso yo lo llamo la trilladora de Dios. La trilladora de Dios. El concepto trillar lo utilizan los viejos en el campo cuando ellos cosechan habichuelas, o sea, granos. Ellos cortan esas habichuelas, la ponen al sol a orear y luego la echan en un saco y agarran un palo y empiezan a darle palo hasta que la cáscara se despega del grano. Hay momentos que para Dios usarte, Él tiene que trillarte. Wow. Porque la cáscara que está alrededor envuelve el grano que eres tú. Y Dios quiere usar el grano, pero no la cáscara. Espíritu Santo. Y entonces después que ellos hacen ese proceso, ellos van donde hay brisa, viento, tiran para arriba y lo que es grano cae y lo que es cáscara se va. Wow. Por eso hay situaciones en medio del campamento que tú ves gente que se van, salen huyendo y tú dices, wow, ¿qué pasó? ¿Fueron heridos? No, eran cáscara. No eran granos. Los granos permanecen y los granos alimentan a las multitudes. Dios del cielo. Wow, tremendo. Entonces, dice que cuando Pedro está en el proceso de la negación, algunos aluden que en la vida de Simón Pedro dice que entre ellos hubo una disputa cuando el maestro dijo que se iba. Entre ellos hubo una discusión y de hecho la discusión fue tan fuerte que Jesús tuvo que tomar un niño, ponerlo en medio de ellos y decirle, el que sea como este niño será el mayor, será el jefe. Porque cuando Jesús dijo que se iba, ellos empezaron a decir, ¿quién lo va a sustituir en el liderazgo? O sea, ¿quién va a ser el maestro? El que va a dirigir al grupo. Salieron algunos, pero yo me imagino Simón tenía un detalle. Dice que Simón vio a Jesús transfigurado. Simón estuvo en la casa de Jairo. Cuando tú analizas en ciertas manifestaciones en que Jesús sacó de sus cientos de seguidores, de sus miles de seguidores, Jesús sacó un grupito. Y de ese grupito Jesús marcó a 3, Pedro, Jacobo y Juan. O sea, por eso la gente que dice, no se puede tener grupo. Sí, David tenía 3. Y yo quiero 3 también. Dios mío. Dice que los 3 que tenía David eran tan cerca a David que cuando David suspiró por agua de Jerusalén, ellos lo escucharon. David suspiró. Y el suspiro del rey fue, ¿quién me diera agua? Y esos tipos estaban tan cerca de David que ellos oyeron que el rey pidió agua. Y ellos salieron como 3 locos, señores. Entraron a Jerusalén, sacaron el agua y se la trajeron a David. Si tú querías agua, aquí tiene agua. Wow. Y David se sintió tan que dijo, si yo me tomo esa agua, yo creo que hasta Dios me mata. Y la ofrendó a Jehová. Dios. O sea, entonces dice que el maestro definió el liderazgo sobre ellos. Ahora, había algo en el corazón de ellos que había que quebrar y en el corazón de Pedro. Y entonces en el corazón de Pedro podemos decir, sin ánimo de agrandar lo que sea, había un sentimiento de orgullo, porque yo estuve con el maestro en el monte de la transfiguración cuando se manifestó Elías y se manifestó Moisés. Yo estuve con el maestro en la casa de Jairo cuando resucitó la hija de Jairo. Y yo estuve con el maestro cuando el maestro caminó sobre las aguas. Wow. Yo soy el capo. Dios. Entonces, para operar en las dimensiones de gloria, número 1, tú no puedes ser arrogante. No puedes. Esa es una de las herramientas poderosas que usa el diablo. La arrogancia. La arrogancia. Y yo veo algunos líderes, por no decir ministros,
con niveles de arrogancia. Y yo digo, es un terreno peligroso. Entonces, ¿qué sucede allí? En la vida de Pedro, podemos decir, estaba estas cáscaras que estaban envolviendo el grano que era él. Y el maestro entonces lo mete al proceso del trillo. Dice, mira, Simón, cada vez que el enemigo pide permiso por la vida de alguien es porque hay algo en ese alguien que le pertenece. Gloria a Dios. Y eso es muy delicado. Y yo le decía a alguien, digo, mira, hasta hace un tiempo, algunos de ustedes fueron posesiones del enemigo. Y él lo conoce. Aunque él no sabe lo que ustedes piensan, ni él puede ver los pensamientos de ustedes, pero él conoce sus actitudes. Y él sabe cuando a ustedes le pertenecían, cómo ustedes se conducían. Dios. Eso es como cuando tú te has casado con una mujer y ya tú tienes varios años que no vives con ella, pero tú llegas al barrio donde vivían y tú llegas en otra condición. Tú llegas en un buen vehículo, buen traje, con una fama detrás de que eres millonario. Esa mujer que te despreció porque tú eras pobre, aunque ella tiene otro esposo, pero cuando ella te ve, ella adopta actitudes que eran cuando ella era tu esposa. Wow. Y tú dices, aunque supuestamente ella tiene otro marido, pero yo veo que todavía en el corazón de ella hay cosas que me pertenecen. Entonces, vemos en este caso, Señor, específicamente, que en la vida del apóstol Pedro hay un vestigio de oscuridad. Y esta oscuridad hay que sacarla, hay que quitarla. ¿Por qué? Porque lo que citamos en el libro de Judas es que cuando nosotros tenemos oscuridad en nuestras vidas, en nuestras mentes, el enemigo tiene derecho legal de habitar ahí. Wow. Y eso es muy peligroso porque eso se puede convertir en una habitación que llamamos fortaleza. Pero fortaleza en este contexto a favor del enemigo. Entonces, vemos creyentes, por ejemplo, que se levantan a correr la vida cristiana, pero en ellos están esas fortalezas. Wow, todavía hay áreas. Sí, hay áreas en su vida que todavía no han sido sometidas al Espíritu Santo. ¿Y qué sucede con esos creyentes? Esos creyentes tú lo ves que ellos van a toda velocidad y ellos te dicen, Dios, mira, yo voy a avanzar, yo soy, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Pero ¿qué pasa con la vida de ellos en un momento dado? Tú ves que en un momento dado ellos se quiebran, se detienen y se caen. Y tú dices, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el enemigo desde la posición donde estaba ubicado, lo aló y lo detuvo. Por eso el primer campo de guerra espiritual, señores, es la mente. Proverbio 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la altivez, o sea, antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces a Simón le dice, mira Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. O sea, volviendo, así mismo le dice el Señor, y volviendo, tú confirme a tus hermanos. El proceso que iba a venir en la vida de Pedro era tan duro que lo iba hasta desconectar del verdadero cuerpo. Wow. Le explico esto, señores. Hay situaciones que te van a desconectar del verdadero cuerpo, aunque tú te quedes en la iglesia. Dios. Porque el verdadero cuerpo de Cristo no se contamina. Si no es así, cuando el Señor le habla a la mujer, le dice, mira, dile a mis hermanos y a Pedro. Dile al grupo y dile a Pedro. ¿Por qué él pone a Pedro fuera del grupo? Wow. Cuando él se encuentra con Pedro, ¿cuántas veces? Juan 21, él le pregunta 3 veces, Simón, número 1, ¿me amas? Sí, maestro.
Simón, número 2, ¿me amas? Sí, maestro. Simón, número 3, ¿me ama? Dice que Pedro bajó la cabeza, se le salieron, me imagino, 2 lágrimas, se acordó de las 3 veces que lo había negado y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pedro? En la vida de Pedro pasó, llamamos trilladora de Dios, pero es un proceso de opresión. Wow. Guerra espiritual que viene de afuera. Cuando la iglesia es sometida a una guerra que viene de afuera, la iglesia se fortalece. Cuando la iglesia está operando en una guerra desde adentro, la iglesia se destruye. ¿Cuáles son esas guerras de adentro? Mira, por ejemplo, cuando es de afuera que alguien nos está atacando, nosotros nos agarramos de la mano y peleamos en conjunto. Cuando es interna, cuando es que el enemigo ha logrado filtrar a un Judas cualquiera, y hay un tema que, de hecho, lo prediqué, que lo más terrible no es que Judas haga su trabajo, porque el Judas está señalado para eso. Lo más terrible es cuando un Judas se sienta a hablar con un Pedro y lo convence. My God. Esto es lo más terrible. Wow. Cuando un Judas se sienta a hablar con un Juan y lo convence. Sí, eso es lo más terrible. O sea, entonces, esas guerras internas se manifiestan en el segundo campo de guerra espiritual. Porque hablamos de los 3 campos. El primer campo es el de la mente. La mente. Donde tú tienes que aprender a someter tus pensamientos. De hecho, en el libro que habla de guerra espiritual, el libro de Corintios, 2 de Corintios 10, dice, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestras milicias no son carnales. No. Y usted puede utilizar, por ejemplo, en un momento determinado, un concepto de guerra espiritual, usted puede utilizar sal, azúcar, usted puede utilizar arroz, usted puede utilizar cualquier subterfugio, que de hecho en la palabra se utilizaron, pero ese no es la regla general. O sea, hay gente que un día el Señor le dice, mira, toma aceite, mézclalo con agua y unge el barrio. Y tú ves que hay una manifestación gloriosa. Pero al otro día, el Señor no te dijo que lo hiciera y tú agarras 2 galones de aceite y otra vez haces lo mismo. Y no funciona nada. Pastor, ¿y qué pasó? Es que el problema, el asunto no estaba en el aceite. La guianza del Espíritu Santo. Obediencia al Espíritu. La palabra clave que el creyente ha olvidado es obediencia a la dirección del Espíritu. O sea, más que los subterfugios que se usen, es la dirección del momento de Dios. O sea, vemos que un profeta utilizaba una cosa, en un momento dado el profeta podía tomar otra, y a veces también lo que representaba en el momento o lo que representa en el momento. Ahora, ese primer campo de la mente es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí va a iniciar todo. Pastor, yo quiero hacerle una interrupción, porque yo creo que alguien tiene que de una u otra manera ser bendecido con esto que le voy a preguntar. Hay personas que, por ejemplo, tienen la capacidad de orar mucho, y eso era algo que se hablaba en otro video. Hay personas que tienen la capacidad de orar mucho, personas que quizás tienen la capacidad de leer. Otros tienen la capacidad de dones que Dios ha puesto en sus manos y Dios lo usa de manera milagrosa en muchas cosas. Pero la batalla a veces, muchas personas, es dominar sus pensamientos. Hay personas que pueden orar, otros hasta ayunan bien, pero aún en medio de la oración y aún en medio del ayuno no pueden controlar a veces la promiscuidad sexual que tienen en la mente, a veces los afanes que tienen, a veces las preocupaciones, un sinnúmero de ataques que no se manifiestan quizá exteriormente, pero que aunque quizá tú seas efectivo en lo exterior, hay algo dentro de ti que no has vencido. Mi pregunta es, ¿cómo una persona que no ha podido dominar
o someter a la obediencia de Cristo el pensamiento que no agrada a Dios, ¿cómo puede desligarse de ese problema que le asedia para poder continuar en la demás batalla? Porque si no vencemos en la mente, aunque seamos poderosos en el ayuno y poderosos en la oración, con un solo pensamiento tiramos todo al piso. No, y te voy a decir que hay mucha gente pasando hambre. Pasando hambre. Sí, porque el ayuno tiene que venir. El ayuno, inclusive el ayuno beneficia al cuerpo de manera física. Porque cuando tú ayunas, hay toxinas que salen del cuerpo y tu cuerpo se limpia. Y te ayuda en el espíritu, no en el concepto, porque el problema también es el mal concepto que se aplica. No en el concepto de que si yo ayuno 3 días, el Señor tiene que hacer un milagro porque yo ayuné. No, eso no es así. Perdóneme usted que me está escuchando y viendo, pastor, no, eso no es así. Todo esto es por gracia y misericordia. Ahora, ¿qué hace el ayuno? El ayuno generalmente yo lo aplico para yo estar en intimidad con Dios. Es un tiempo donde hago un sacrificio, donde no consumo alimento, donde estoy en oración, leyendo la Biblia. Y cuando yo estoy cerca de Dios, ¿qué se va a manifestar en mi vida? Wow. Lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué se va a manifestar? El poder de Dios en acción. Entonces, ahí funciona el ayuno. Mira, la palabra clave de la pregunta que me ha hecho es rendición. Rendición. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y estamos haciendo muchas cosas, pero no nos hemos rendido. Wow. Y son, por ejemplo, hay un mensaje que el Señor me dio en el libro de Ezequiel 47, creo que es, que habla acerca de cuando el ángel midió y dice que cada vez que el ángel medía, las aguas subían 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros, digo yo. Y primero dice a los pies, luego a las rodillas, luego a la cintura y luego a los hombros. Y el último nivel lo llamo el todo. ¿Por qué? Porque todavía en ciertos niveles, rodilla, todavía inclusive el de los hombros, tú puedes seguir caminando en el agua por tu propio esfuerzo. Pero el nivel del todo hundido es donde tú te tienes que sumergir en el río y ya tú no diriges la dirección, lo diriges la corriente del río. Wow. Y como el río representa al espíritu, implica que cuando tú te sumerges en el espíritu, ya no eres tú que toma la decisión de dónde ir, es el espíritu que la toma por ti. Wow. Entonces, mientras el creyente, hay creyentes que van con el agua a la cintura, ellos van haciendo cosas en la iglesia, ellos están trabajando en un ministerio, ellos están operando en su casa, pero lo están haciendo todavía gobernándose ellos. Wow. Llega un momento cuando tú te sumerges en el espíritu que tú te dejas de gobernar. Y ya tú no dices, yo voy a hacer, tú le preguntas al espíritu, ¿qué hay que hacer? Dios. Y antes de tú hablar, tú le dices al Señor, dime qué digo. Inclusive te llaman para orar por un enfermo y tú miras para atrás y tú dame 2 minutos y tú te metes al cuarto y dices, Señor, voy a orar por él. Y si el Señor te dice que no, tú le dices a los hermanos, no, yo no puedo ir. Dirección del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, verso 7 dice, la victoria comienza con el nombre de Jesús en los labios, pero se va a cristalizar cuando la esencia de Jesús esté en tu corazón. My God. Entonces, Santiago, ¿qué dice Santiago 4:7? Número 1, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y te decía ahorita de Corintios que dice, el verso 6 que me encanta de ese capítulo, me encanta el verso 6, dice, estando pronto, primero te habla de llevar todos los pensamientos cautivos en obediencia, volvemos al tema de la obediencia, a Cristo. O sea, tu mente, tu corazón en obediencia a Cristo. Dice, verso 6, y estando pronto para corregir toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow. Entonces, tenemos gente que sí, tú ves que se ponen de rodillas y oran 1 hora.
Ellos sí están en la iglesia, pero cuando tú lo pruebas en el terreno de la obediencia, se quebrantan, se quiebran. Hay áreas que no han entregado. No han entregado. Entonces, el segundo, ahí mismo, el segundo acápite es: la humildad es la fortaleza de los justos. Entonces, fíjate esto, en el libro de Génesis. Todavía estamos en la mente, señores, no nos hemos salido de ahí. Todo eso y muchas cosas más. Mire, fíjate esto en el libro de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis hay una conversación entre el Señor, Adán, Eva y la serpiente. ¿Qué pasó ahí, apóstol? Cuente. Mira la conversación que tiene Dios con ellos tres. Sí. Y de ahí sale un planteamiento, señores, que cuando cada vez que yo pienso en eso, wow, terrible. El hombre, antes de la caída, la famosa caída, el hombre era un ser básicamente íntegro en Dios, gobernado por la voluntad de Dios. Y además, cuando el Señor le dice a Adán, mira, yo en el cielo, tú en la tierra, o sea, tú eres el jefe aquí, tú gobiernas aquí, todo está bajo tu gobierno. Es interesante. En ese momento Adán no tenía que orar. La oración fue un instrumento que nos dieron después para comunicarnos con él y tener intimidad con él. Wow. ¿Por qué no tenía que orar? Porque dice que el ángel de Jehová caminaba a la luz del día en el huerto. Y yo me imagino el ángel de Jehová sentándose al lado de Adán. Dime, papito, dime, ¿cómo tú estás hoy? yo me imagino eso. Dice que Dios caminaba a la luz del día en el huerto. Y hablaba con él. Y hablaba con él. Y las capacidades de Adán antes de la caída tenía que ser algo sobrenatural. Porque es que Adán tenía la autoridad para operar en este plano a capacidad. Entonces, cuando sucede lo que sucede, el Señor se manifiesta, no cuando Eva se come la fruta o sencillamente desobedece, porque todo se radica en la desobediencia. Dice que cuando Adán lo hace, el Señor se manifiesta. Adán está escondido detrás de un árbol y el Señor se manifiesta en el huerto y lo está llamando. Le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Yo he escuchado a muchos exponentes bíblicos diciendo que Adán se estaba escondiendo de Dios y que Dios no lo encontraba. Señores, el día que usted diga que Dios no puede hacer algo, deja de ser Dios. Primero, Él es omnisapiente y Él es omnipresente. Él lo sabe todo y está en todo lugar simultáneamente. Y dice, cuando Dios mira la tierra, los ojos de Jehová escudriñan todo. Si Él ve hasta los tuétanos de nuestros huesos, ¿cómo no va a saber que Adán está detrás de un palo en el huerto? Poderoso. O sea, ¿qué era lo que Dios le estaba preguntando a Adán realmente? No era el palo, no era la ubicación física. Dios lo que le está diciendo, yo te creé en una dimensión. Es un asunto dimensional. Yo te creé en una dimensión. Y cuando yo venía al huerto, yo me comunicaba contigo en esa dimensión. Wow. Pero cuando tú caíste de esa dimensión, yo te vine buscando en esa dimensión y no te encontré. Dios. Porque muchas veces Dios no encuentra a la iglesia, porque en la dimensión en la que Dios creó la iglesia no está. Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios viene a hablarnos a nosotros en la dimensión en la que Él nos ubicó. Donde deberíamos estar. Claro, ¿a dónde Dios le va a hablar a un profeta? Brincando en la calle, metido en una... No, Él le va a hablar en la dimensión de la vida de un profeta. Wow. Entonces, lo que sucede con Adán, Él le dice, está la conversación de Génesis 3, 14 al 19. Cuando el hombre falla, viene la sentencia divina. ¿Cuál es la sentencia divina? Y esto es muy importante. El hombre le dice a la mujer, mira, tú parirás tus hijos con dolor. Perfecto. Pero el hombre le dice al hombre, Dios le dice al hombre, polvo eres. Y al polvo volverá. Pero a la serpiente, ¿qué le dice? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Usted lo puede tomar de manera literal, yo lo voy a tomar de manera espiritual. Vamos al espíritu. Cuéntame, maestro. Si el Señor te dice que tú eres polvo, esa es tu naturaleza y es verdad. Fuimos hechos de la tierra.
Pero entonces Dios le dice a la serpiente, le está autorizando que coma polvo. Implica que la serpiente tiene la capacidad de tu naturaleza humana comérsela. Espíritu Santo. Por tal razón, no podemos confiarnos basado en nuestras fuerzas y en mi capacidad. Por eso nos dieron el Espíritu. Marino, ¿por qué es esto? O sea, para yo ver si entendí, apóstol, usted me está diciendo que Dios le dice al hombre, eres polvo y al polvo volverás. Exacto. Pero entonces la serpiente le dice que comerá del polvo. Comerá polvo. O sea, tú todos comerás. los días de tu vida. No un día. O sea, que la serpiente como tal, de manera espiritual, mirándolo así, está en la autoridad de comer de donde el hombre fue creado. Entonces, imagínate, tenemos una naturaleza humana caída, un sistema caído. Y hasta que ese sistema no vuelve, hasta que nosotros no volvemos a la condición que perdimos, hay cosas que el enemigo va a poder manejar en nuestra vida si nos descuidamos. Y por eso tú ves que fácil una persona cambia de idea de pensamiento, fácil una persona se desliza, fácil una persona se cae. En el momento en que se desconectó de la vida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, la serpiente come polvo y gobierna sus emociones. Wow. Entonces, por eso es tan importante Santiago 4:7, sométete a Dios. Por eso es tan importante Corintios, 2 de Corintios 10:6. Tú estás pronto para corregir toda desobediencia cuando la tuya sea perfecta. Entonces, el otro detalle, por ejemplo, entramos en la humildad, la fortaleza de los justos. Porque cuando yo soy humilde, no cobarde, humilde. Y la humildad difiere de cobardía, al contrario. Muy diferente. Cuando yo soy humilde, yo soy manso. Pero no es cobardía. Al contrario, tengo que tener la capacidad para yo autogobernarme. Hay un momento en que me va a llegar un impulso de que el vecino que me habló mal, yo devolverle una palabra desorganizada. Y entonces yo me autocontrolo y digo no. Soy al contrario, soy más fuerte porque no me dejo gobernar por mis emociones terrenales. Y opero en la dimensión del Espíritu. O sea, es más fuerte. Ahora, ahí mismo en ese contexto, vemos que tenemos que aclarar un asuntito. Destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Miren, señores, y esto está operando en la mente. Este es el segundo. Todavía estamos en la mente. Todavía estamos en la mente. Alaba a Dios. Destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza en el orden físico es un lugar impenetrable. O sea, es un lugar seguro donde no se puede acceder por ningún camino. Generalmente las fortalezas las hacían un risco, a la orilla de un risco, para que solo tuviera un frente de batalla y el otro fuera imposible de accesar. Ahora, en el mundo espiritual, que es una fortaleza es un patrón de idea y pensamiento que gobiernan sobre una vida, gobiernan sobre un pueblo o gobiernan sobre una familia. Por ejemplo, hay gente que tiene una fortaleza espiritual negativa. Ellos te dicen, todos nosotros nos morimos a los 40 años. Y ya tú lo ves yo preparándose a los 37, 38 para morir a los 40. Pero Dios le dijo que iban a morir a los 40. Wow. Sí. Gente aquí, todos nos morimos de cáncer. Y tú ves que todos se van muriendo de cáncer. Hasta que uno de ellos dice, espérate. ¿Por qué? Yo conozco una señora que dijo así, todavía está viva. Sus hermanas todas murieron de cáncer. Y cuando ella le dijeron, bueno, tú te tienes que preparar, ella dijo, no. ¿Y por qué yo tengo que heredar esa herencia y yo no puedo heredar la herencia del cielo de yo vivir muchos años? Jesús. Y ella está viejita, sana, viviendo en Santo Domingo y todas sus hermanas murieron de cáncer. Tremendo. Entonces, un patrón de idea y pensamiento. Ahora, mira algo interesante. Toda liberación exitosa
debe comenzar primero el quitar aquello que defienda al enemigo en nuestra vida. Repita eso, maestro. Toda liberación exitosa debe comenzar primero en quitar las cosas que defiende al enemigo en nuestra vida. Hay pensamientos lujuriosos que lo tenemos ahí y lo añoñamos. Estamos en la mente. ¿Cuáles son las fortalezas que ahora mismo están operando? Amor frío. ¿Qué es amor frío? Agarramos un verso de que hay en Mateo que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese verso nosotros lo tenemos como una doctrina. Wow. Pero realmente, ¿cuál es el mayor mandamiento o los dos mayores mandamientos? El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y él redujo los 10 ahí, a 2. Esos 2. Básicamente cubren todo. Dice el próximo verso de Mateo, de esa misma línea, dice lo siguiente: el que persevere hasta el final amando, ese será salvo. Entonces, si yo dejo de amar porque supuestamente el amor se enfrió, no me salvo. Entonces, se está convirtiendo en una fortaleza mental dentro del pueblo de Dios. Y ya tú llegas a una casa y te ven y te dicen, bueno, como el amor se ha enfriado, yo no sé si te debo de ayudar porque yo no sé si tú eres cristiano genuino. Entonces, tenemos la fortaleza básicamente del amor frío, fortaleza de la gula. O sea, la gula es gente excesivamente descontrolado, tanto en la comida como en poseer, codicia, envidia. Y esas fortalezas están operando. Lascivia. Están operando dentro del pueblo. Están operando ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Tenemos que cortar, quitar lo que defiende al enemigo en nuestra mente. A veces viene alguien y te señala y te dice, mira, yo siento como que tú estás descuidado. Y de una vez tú dices, Señor, reprenda al diablo. Ay, siervo como yo. Eso es orgullo. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer, el libro de Isaías, capítulo creo que 64:6, dice que nuestra justicia delante del Señor es como trapo de inmundicia. Ahora, ¿qué es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia es aquellos paños que utilizaban las mujeres cuando tenían menstruación. Ya son con alita o sin alita. Entonces, ¿por qué sucede una menstruación? Una menstruación sucede cuando el esperma no fecunda el óvulo y no se manifestó una vida. O sea que si el esperma no se encontró con el óvulo y se fecundó una vida, entonces hay una muerte. Muere el esperma y muere el óvulo. Y entonces toda esa corcha que estaba en la matriz esperando la formación de ese bebé tiene que salir. Y eso se produce una menstruación. Implica que cuando yo llego delante del Señor con mi propia justicia, yo voy a conseguir muerte. Wow. Por eso Hebreos 4:16 dice, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando alguien me señala, en vez de yo levantarme a defenderme, yo voy delante de rodillas ante el Señor o ante el Espíritu y le pregunto, mira, de verdad yo quiero como que me haga un escaneo. Y Él te va a hacer un escaneo y Él te va a poner frente al espejo y te va a decir, sí, tú estás medio descarriado. Sí, mira, ya tú no oras. Mira, ya tú no ayunas. Mira, ya tú no lees la Biblia. Y a veces tú estás en tu casa sentado y te dicen el culto y tú dices, no, estoy cansado, hoy no voy. Yo duré tanta hora haciendo programa, no voy para el culto. Y cuando el Espíritu te revela todo eso, entonces tú vienes delante del altar y dices, Señor, yo quiero quitar esa fortaleza de mi mente y quiero liberarme. Entonces, tenemos que derribar
todo lo que defiende al enemigo. Por ejemplo, hay una expresión en el libro de Lucas 11, 21-22, dice, quitarle las armaduras a Satanás. Wow. Dice esos versos, dice que cuando un hombre, un guerrero, tiene un lugar agarrado, en paz está todo lo que él posee. Y entonces yo tomé una notita que dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Entonces, chévere. Antes de nosotros ser salvos, ¿de quién éramos? Wow. ¿En qué mano estábamos? Y todo estaba en paz porque Él nos tenía. Ahora, cuando viene uno más fuerte que Él y lo vence, y se rescata, toma las cosas. Cristo vino, nos rescató de la mano del hombre fuerte y nos limpió. Ahora bien, a veces Cristo nos tomó, nos sacó de allí, pero nosotros seguimos codiciando cosas que nosotros teníamos. Estamos en la mente. Estamos casi ya para pasar al segundo campo. Poderoso. Miren, por ejemplo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todavía hay fortaleza dentro de nosotros que están manifestándose. O sea, hay áreas, pequeñas áreas en mi vida que se pueden estar manifestando. Hay Proverbios 7, 23:7 dice que cual tal en su mente, así es en su corazón. Entonces, la esencia de lo que somos está en nuestra vida de pensamiento. Wow. La esencia de lo que yo soy. En lo que tú vives pensando y analizando, esa es tu esencia. Amén. Eso es tu esencia. Y de hecho el apóstol lo describe, yo creo que Filipenses dice, si hay virtud en esto, si hay esto, si hay aquello, en esto pensar. Entonces, si no hay virtud en eso, si no hay llamado de Dios en eso, ¿para qué tú estás pensando en eso? Poderoso Jesús. Entonces, cuando nosotros podemos operar y gobernar nuestros pensamientos, quiere decir que logramos derrumbar esas fortalezas internas en nuestra vida y ya no nos preocupa a nosotros expresarnos en ningún lado, porque cuando tú abres la boca, ¿sabe qué sale? Adoración. Un creyente genuino, cuando se enoja, lo que hace es alabar. Cuando está triste, alaba. Cuando está enojado, alaba. Wow. Y tú dices, ¿y cuándo este tipo se enoja? Bueno, nunca. Pero ¿y cuándo yo lo voy a ver fuera como de sí y diciendo palabras soez? No, es que no están en él, porque en su interior no están. De su corazón habla su boca. Ya. Entonces, coartar en su mente, dice Hebreos 23:7, así es en su corazón. Ahora, mira, interesante esto, y dice, gobierna en medio de tus enemigos. En el libro de Romanos, capítulo, acá creo que Romanos 16:20, dice, en breve el Dios de paz aplastará a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, para gobernar en medio de nuestros enemigos, nosotros tenemos que leer el Salmo 23. El Salmo nos ayuda mucho. Wow. Salmo 23. Sí, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el salmista nos habla, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, verso 4 del Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me encanta la versión internacional, dice, tu poder y tu autoridad me dan paz. Wow. O sea, aunque yo ande en lugares que pueda representar peligro para mi vida, yo voy a estar tranquilo. Y entonces en el 5 dice, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, fíjate algo interesante. Dice, mis angustiadores y mis enemigos. Gloria a Dios. Fíjate algo interesante. No te está hablando que los angustiadores son enemigos, son angustiadores. Wow. Eso implica que hay angustiadores que son que están al lado tuyo. Que no son enemigos. No, los angustiadores no están del otro, porque tus enemigos tú los tienes lejos de ti. Tú no vas a tener un enemigo sentado al lado tuyo porque te pueden envenenar el vino. Dios del cielo. El que te angustia no es el enemigo. El que está cerca. Es el que está al lado tuyo. Wow. Es el que te dice, pero
Y tú vas a seguir con eso. ¿Y qué beneficio tú estás sacando de eso? Pero tú no ves que mira, fulano de tal puso un estudio gigantesco y está en el centro del pueblo y el Señor diciéndote tranquilo, no te muevas de ahí. Gloria a Jesús. Que tú no sabes cómo es que fulano está consiguiendo esos cuartos. Tremendo. Pero la persona que te está instigando Es de cerca. te está angustiando. Tremendo. Porque tú dices, verdad, yo tengo condiciones que yo pudiera tener un Mercedes-Benz ahí parqueado como fulano. Pero, wow, pero de verdad. Y eso te produce una angustia en el corazón. Dice acá que el Dios de paz aplastará a sus enemigos por estrado de sus pies. Interesante, somos pacificadores, somos hijos de Dios y tenemos que aprender a descansar en medio de nuestra adversidad. Cuando yo aprendo eso, el enemigo no va a poder crear guerras internas dentro de mí. Porque cuando vienen situaciones económicas, ya aprendimos que el Señor es nuestro suplidor. Wow. Cuando viene en oposición, ya aprendimos que Dios pelea nuestras batallas. Para todo lo que venga, ya Dios te dijo que Él está ahí, que Él es suficiente. Entonces tu mente siempre va a estar en un ambiente sometido a Dios. Vemos a un Pedro, después que pasa el proceso de la negación, que viene y se levanta, vemos después a un Pedro operando a un nivel sobrenatural. Wow. Un Pedro que tú le podías decir lo que le dijera. Vemos a un Pablo que viene en un proceso y este Pablo viene diciéndote en Gálatas 6:17, nadie me causa estorbo. Nadie se me ponga al frente. Traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Lograron superar esa primera etapa de guerra espiritual, la mente. Es lo que hace que muchos creyentes se devuelvan. Wow. O sea, guerra. Pastor, usted me está diciendo que para poder entrar en el segundo nivel y el tercero, es tan importante la mente. Claro. Que si en la mente no está la presencia del Espíritu de Dios para poder dirigir tus pensamientos, pues como tal ya no hay guerra espiritual, hay una guerra perdida. Ya. Porque no hay cómo guerrear si en tu mente el Espíritu no es quien dirige. Pero ahora bien, ya yo sé que el problema está en la mente. Sé, si la batalla que tengo, sé por dónde viene por causa de lo que pienso. Y lo que yo hago es producto de lo que yo pienso. Quien yo soy es producto de lo que yo pienso. Ahora, si yo logro vencer en la mente, ¿cuál es la batalla que continúa? Mira, por ejemplo, antes de entrar en esa segunda batalla, te diré, porque hay gente que yo sé que se están preguntando la misma pregunta que hiciste ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo salgo? Tiene que ir desplazando. La ley del desplazamiento. ¿Cómo? Tienes que ir desconectándote. Ir cambiando un pensamiento por otro. Si en tu mente el pensamiento era pornografía, suéltame ese teléfono, como yo le dije a uno. Elimina Facebook, Twitter, todo. Deja que tu esposa siga manejando las redes. Tú desconéctate de ella. Porque tu mente, tú vivías en ese mundo y esa era tu batalla. Entonces, ve quitando. Donde estaba la pornografía, ahora pon la Biblia. Wow. Donde estaba esto, ahora tú pones la oración. Donde estaba esto, tú, si quieres ver televisión, tú lo ves al lado de tu esposa y tu esposa es que va a poner el programa. Tremendo. Quitarle el dominio. ¿Sabe qué ha pasado? Exacto, quitarle el dominio. ¿Sabe qué ha pasado? Esa pareja se restableció. Wow. Pero esa pareja tenía problemas. Entonces, implica ir sustituyendo, cambiando una cosa por otra, porque no puede haber espacio vacío. En la vida del creyente no hay espacio vacío. No. Nosotros fuimos llamados para estar llenos. O estás lleno de o estás lleno de. Pero no hay espacio vacío, no hay espacio intermedio. Entonces eso es importante. Tremendo. Y cuando ya tú entiendes eso, pues tú te levantas. Entonces decías algo y es una realidad. Si todavía en mi mente yo no he madurado, si todavía yo voy a vivir, vuelo un poquito y me caigo, vuelo otro poquito y me caigo. Y entonces
¿Sabes cuál es el segundo campo de guerra espiritual? La iglesia. La iglesia. Hay algo que muchos han escuchado, pero pocos realmente conocen. No se trata solo de emociones, no se trata de escalofrío, mucho menos de sentir. Se trata de conocerlo. Él no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Camina contigo, habla contigo, te consuela, te enseña, te transforma. Y cuando decides conocerlo a Él, lo sobrenatural deja de ser teoría y se convierte en parte de tu diario vivir. En esta serie, la persona del Espíritu Santo, estaremos hablando de su voz, de su fuego, de sus dones, de su consolación, de su santificación, pero sobre todo de su presencia real. Vas a conocer la persona del Espíritu Santo. Se trata de conocer a la persona del Espíritu Santo. Prepárate, porque ya comenzamos. Esto es Anhelando lo Sobrenatural.